en Al Detalle, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Teleradio América, Televisión Mundial. Si tu negocio quieres equipar, todo en LIR Comercial lo podrás encontrar sin inicial y hasta 24 meses para pagar. Pero, ¿y qué me voy a poder llevar? Oh, lo que vaya a necesitar. El cocinero, peluquero, colmadero, panadero, frutero. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional. LIR Comercial, donde todos califican. Ciertas restricciones aplican. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que nos siguen aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en su programa Al Detalle, que se transmite por el canal 20 de Teleradio América. En la tarde de hoy, aquí Abigail Soto y Ramón García Taveras conmigo. Así es, Ramón Dancer Soto, aquí en Al Detalle, de 4 a 5 de la tarde, todos los días, canal 20. Hoy estamos bien. Lo que no es al detalle, Abigail Soto, amables televidentes, es el calor sofocante que está azotando al país, muy en especial aquí en la capital dominicana. Refúgiense, señores, bajo aire, bajo abanico, tómense su agüita fría, su juguito, porque el calor está fuerte, de verdad. Bueno, señores, en nuestro estudio hoy tenemos la oportunidad, tenemos una persona que es profesional académico, es político, tiene ruedo, le pesa el ruedo, tiene lona recorrida, y nosotros tenemos hoy una persona particular y un miembro importante del engranaje de lo que es el PRD. En nuestros estudios hoy tenemos la oportunidad de tener al ingeniero Héctor Guzmán con nosotros. Bienvenidos. Saludos, aquí yo estoy en familia. Así yo creo que yo soy parte de este panel. Sí, es entrevistado, ¿verdad? Y tú sabes que no es por el, no por el programa, viene mucho por mucho antes, tiempo, mucho viene tiempo. desde ahí. No, y tenía a Ramoncito aquí al lado mío. Sí, mira, aquí, me encantó encontrarlo aquí con ustedes y Dancel, que es la nueva generación. Sí. Aquí estamos entonces lo mejor de los viejos con lo mejor de los nuevos. Así es, tú sabes que fue una tesis que ha dado resultados. Ha dado resultados. Yo quiero Ahora, completar. no siempre, porque parece que ahora aparece uno nuevo medio raro. Yo quiero completar algo que mi amigo Dancer vio, no porque quería, sino porque quizás no conoció eso de Héctor por su juventud. Sí. Héctor es un experimentado municipalista. Sí. Fue el único regidor Sí. que tenía el PRI en la sala capitular del Distrito Nacional y no se doblegó nunca. La manteca que se regaba ahí no lo doblegó, no lo hizo resbalar. Siempre fue firme en sus postulados. Quería decir eso. Tú sabes, Ramoncito, que ahora que tú dices eso, que tú estabas hablando del calor, y sobre todo en esta ciudad, que hay un calor sofocante. Y lo grande es que, como va esta ciudad, cada vez vamos a tener más calor.
porque tenemos más cemento y menos árboles cada vez. Eso es verdad. Lamentablemente esta ciudad va por un camino equivocado. Aquí cada vez que se va a construir, lo primero que piensan es eliminar los árboles, no manejarlos, y entonces cemento por todos los lados. Una de las grandes cosas que a mí me preocupa mucho de la ciudad es cómo han tomado todas estas avenidas que antes tenían grama en el centro y los contenedores eran bajitos. Ahora los contenedores son altos y lo que tú tienes es cemento. Eso ha hecho convertir a muchas avenidas de la capital en especie de escorrentía de las aguas cuando llueve. Por eso que ustedes ven la situación que se da con las inundaciones. Porque la grama que había en el centro de cada calle, cada avenida, no era casual. Porque además de que ayuda a la temperatura, porque también tú tienes árboles, absorbía el agua y era como un filtro para el agua de lluvia. Lamentablemente a los alcaldes que hemos tenido le metieron en cabeza que había que encementarlo todo porque le facilitaba el mantenimiento. No es lo mismo mantener una grama en buenas condiciones y árboles que tú mantener cemento, que lo que hace es que barre. Esa zona de ahí del Congreso, el ayuntamiento, cuando tú andas a las 12 o a las 1 de la tarde, si tú no tienes unos lentes negros, tú no puedes andar por ahí, no lentes oscuros. O sea, fíjate cómo cambió eso, que esa era una zona con esa fuente, que habían árboles, que había grama, toda esa zona por ahí era diferente. Yo recuerdo todo esto y conozco de todo esto porque a mí me tocó dirigir lo que fue el programa de arborización de la ciudad de Santo Domingo cuando Peña Gómez fue alcalde. Te iba a preguntar por eso, ¿qué pasó con eso? Cuando Peña Gómez fue alcalde... Peña Gómez, que entonces sembró prácticamente. Sí, cuando pasó el ciclón David y Federico dejó prácticamente a la ciudad sin árboles. Nosotros repoblamos la ciudad capital. Y yo recuerdo que fue un grupo de técnicos que estábamos en agricultura y al llegar Peña Gómez a la alcaldía nos trasladaron al ayuntamiento. Y con una asesoría de la Universidad de Michigan, un doctor en agronomía que se llamaba Jenkel Basso, ese señor nos asesoró a nosotros y desarrollamos todo el programa de arborización de la ciudad capital, que la 27 de febrero, en una medición que hicieron esos técnicos, llegó a bajar 1 grado la temperatura en un año de los árboles que fuimos colocando ahí. Nosotros sembramos más de 500,000 de árboles en un solo año. Era todo lo que existiera de árboles, nosotros teníamos que sembrarlo. Y buscábamos árboles donde quiera que estuviera. Pero además incentivamos a la población, a junta de vecinos y todo eso. Casi todos los frutales que ustedes ven en la costa de aquí, como ustedes ven muchos pero muchos mangos, fueron de esos tiempos. Que nosotros buscábamos en los viveros de agricultura y todos los viveros de foresta que había en ese tiempo y había que echarle mano a lo que hubiera. Traíamos coco de Higüey, que es el coco que se adapta a la zona de aquí porque es el mar Caribe. Traíamos canas de allá de Salinas, de Baní, canas adultas, las colocábamos aquí en el malecón. Muchas canas, y coco, porque tiene que ser zona parecida. Porque nosotros teníamos el mejor asesor que podía tener el país, que era el profesor Eugenio de Jesús Marcano, que era el científico de la Foresta Nacional. Y yo he estado advirtiendo algo. Yo he visto todo eso que se ha hecho en el malecón. Malecón deportivo. Sí, todo eso está muy bonito. Todo eso está muy bonito, pero oigan lo que yo voy a decir. Y en este programa lo voy a decir por primera vez públicamente. El profesor Marcano, cuando nosotros le fuimos a consultar para la situación del malecón, cuando teníamos, después del paso del ciclón David, le decíamos, profesor, ¿qué usted cree que debemos hacer en el malecón? El profesor Marcano nos dijo a nosotros, mira esto, el malecón, todos esos árboles que hay ahí, que antes echaban muchos materiales de construcción, usted se recuerda los volteos y las uvas de playa, los mangles, casi no subían, porque lo estropeaban mucho con todo el material de construcción. Nos dijo a nosotros, el malecón de esta ciudad es una barrera viva de la ciudad, es un muro de protección vivo de la ciudad, para todos estos huracanes y todos estos ciclones que vienen por la zona sur. Ahí lo que hay que incentivar a que las plantas que están ahí, que son propias de ese medio ambiente, se desarrollen y sembrarle. Por eso nosotros sembramos mucha cana y mucho coco, todo lo que era uva de playa, y todo lo que era Montesino, toda la costa hasta llegar hasta lo que le llaman Meraza. Todo lo que es Jaina allá. Ajá, ahí está el lado Manresa famoso. Todo eso coco y todo, y ahí frente a la feria, lo que era el Gocar, todo eso era de coco, pero lo tumbaron. O sea, ha habido una mentalidad que a mí me preocupa, y yo lo digo. Y mira, que quien es alcaldesa hoy es una persona que es prácticamente de mi absoluta confianza, porque es la hija del presidente Mejía, Carolina.
Pero quienes la han orientado, los arquitectos, la han orientado con una visión. Fíjense que ahí hay mucho cemento. Sí, Ahí hay muchas estructuras. Y yo les puedo asegurar a ustedes que nosotros que vimos el ciclón y repoblamos después del ciclón, sabemos que la mayoría de esas estructuras que están ahí, si viene un ciclón parecido a David, Federico, todo va a caer del otro lado. Y fíjese que hay pocos árboles, porque se han incentivado más el cemento. Entonces, eso, la ciudad, tú puedes tener una de recreación, pero tienes que entender que eso es una barrera viva, que lo que tú tienes que propiciar ahí es muchos árboles. Porque también tú te pones a ver todas las edificaciones que estaban por ahí, cuando tú tienes mucho coco, mucha agua de playa, mucha almendra, mucho todo eso, le sirve de protección para los vientos, para el salitre, para todo, a la ciudad. Porque la barrera viva son las que contrarrestan la fuerza de los vientos hacia una ciudad. Lamentablemente, cuando yo paso por ahí y veo todo eso así, yo digo, ay Dios mío, ojalá. ¿Qué han hecho aquí? Ojalá, y yo lo estoy diciendo, porque a veces en el país no se respeta lo que es la memoria histórica. La memoria histórica, y eso lo vemos en la política, pero lo vemos también en la ejecución de planes en ciudades como esta. Averigua la historia hacia atrás para tú saber lo que va a hacer. En este caso, a mí me llama mucho la atención que yo veo que hay una visión de mucho cemento, de muchas instalaciones, de muchas cosas para tú llevar a la familia de recreación. Yo creo que eso se puede manejar con una visión diferente, entendiendo que el malecón es una barrera viva de la ciudad, que tú lo que tienes que manejar. Ustedes veían ahí frente a donde está la feria ganadera que había un go-kart. Yo recuerdo que nosotros trajimos, yo lo recuerdo porque esa siembra la dirigí yo ahí, nosotros sembramos ahí 411 matas de coco que la trajimos de Higüey. Ahora mismo no hay una no la hay ahí. Nosotros agarramos en el famoso cartódromo. Oigan bien, donde está el Montesino, toda esa costa ahí, nosotros trajimos de Higüey ahí y sembramos 1000 matas de coco, toda esa zona de ahí. Porque era que el profesor Marcano nos decía, nosotros tienen que proteger la ciudad. Entonces, los cocos, hubo una persona que le recomendó al doctor Peña Gómez sembrar unas canas que tenían 2 años, de Guauguí de La Vega, sembrar en el malecón. Y cuando nosotros le consultamos al profesor Marcano, profesor, hay un señor, un agricultor famoso, no voy a reservar el nombre ahora para no hacerle daño, le dijo al doctor Peña Gómez 2000 matas de cana en el malecón, que la sembráramos ahí. Y yo voy donde el profesor Marcano, profesor, mire, aquí le trajeron al doctor Peña Gómez 2000 matas de a 2 años de desarrollo para sembrar en el malecón. Me dijo el profesor Marcano, si la siembran ahí no se va a prender una sola mata. Y una sola no se prendió. Y le echamos agua y le hicimos de todo y abono y no se prendió ni una. Y después, cuando el doctor Peña Gómez vio eso, me dijo a mí, ustedes tenían razón. Y yo se lo dije, doctor, pero como usted ordenó, nosotros se la sembramos, pero por suerte que los hoyos donde la sembramos los tenemos preparados para traerla de donde tenemos que traerla, que de Higüey, que de Salina de Baní, porque son zonas que resisten, son plantas que están adaptadas a resistir el salitre del mar Caribe. No es el Atlántico, es el Caribe. Entonces el doctor Peña Gómez después le daba seguimiento, matica por matica para verla. Nosotros la pusimos adulta y pusimos coco y él veía, ahora sí se están prendiendo. Pero no hay un plan ahora mismo de arborización. No lo hay. Fíjate lo que yo estoy diciendo. Nosotros ahora mismo estamos viendo una ciudad. Es que torre es que estamos viendo una ciudad que se está pensando más en el cemento que en el árbol. Y no debe ser. Y estos calores, inclusive, al ritmo que vamos de estos calores, temperatura de 34, 30 y pico de grados, vamos para 40 por el ritmo que vamos. Si no intervenimos en la ciudad. Pues el cemento se iguala. Por eso es que yo digo, y cuando yo he estado en mi decisión, como dice Ramón, yo vengo de la municipalidad, 4 años con Peña Gómez, 4 años con Fello, 4 años con Corporal. Todo el desarrollo de este polígono central, lo que se llama el reordenamiento, lo elaboramos nosotros y conocemos de todas esas cosas. Normas hay, pero no se cumplen. Entonces, yo digo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí están las mejores universidades, aquí están los mejores profesionales, aquí está todo en esta ciudad capital. Y tenemos que poner de acuerdo cuál es la ciudad que queremos. Bueno, aquí no está definido cuál es la ciudad que queremos. Yo creo que hay que verlo, pero yo quisiera, estaba hablando del cemento.
Y todo el mundo sabe que tú, aunque estás prácticamente retirado, pero tu profesión es ingeniero. Tú eres un ingeniero, tú eres agrónomo, vamos a decirlo como claro, ahí claro. Y tú estás sembrando cemento. Sin embargo, el país no está sembrado de comida, que es lo que necesitamos. Pero más que eso, las plagas que han llegado. Esto, explícanos de eso. Tenemos tiempo de política, pero explícanos cómo está el sector agropecuario. Muy preocupados estamos nosotros por el sector agropecuario. Como tú dices, a mí me tocó venir desde un simple agente de crédito del Banco Agrícola, agente de área, encargado de agricultura, zonal, pues nacional, hasta llegar hacia arriba, o sea, vivir todo el sector agropecuario, más de 30 y pico de años, desde abajo hasta arriba, no que me lo improvisaron. Y, por ejemplo, a nosotros nos tocó la primera vez que vino la fiebre porcina africana, en 1979, que había que matar a los cerdos con bala, lo metíamos en una fosa y los guardias venían y le disparaban, porque no había otro método. Después apareció el método de la inyección, en el mismo tiempo. Y hubo que erradicar la población porcina por completo. Ahora tenemos la fiebre porcina africana. Hemos pasado que un país que producía el 75% del cerdo que consumía, a importar esa cantidad y producir con fiebre porcina un 25%. O sea, lo que representa eso para la economía dominicana es un golpe duro, porque empleo, vamos a decir trabajo, pero también la necesidad de buscar divisas para importar. Porque aquí no se piensa a veces que tú, cuando sustituye importaciones, tú estás sustituyendo no tener que buscar divisas para importar. Claro. Que es el caso que nos pasa con el cerdo. Pero vemos el caso del mango de tu pueblo. Sí. Que hubo ahí un descuido, más de 3 años diciéndole... Sí, pero yo no voy a aceptarte eso, que ustedes, lo que dicen ustedes allá, ustedes son vanilejos, nosotros lo prestamos a ustedes, ustedes vanilejos. Él dice porque yo me casé con una ocoeña, porque yo fui a Ocoa, yo comencé a trabajar agricultura en Ocoa y fui encargado de la zona de Ocoa, todo eso todo el tiempo allá, sí, yo duré, cuando Baní era completo, era municipio allá, él lo ven allá como don Héctor, yo soy medio capitaleño y medio coeño, y de origen mocano. Entonces Héctor, espérese, deme un segundito para que usted pueda desplayarse y pueda, ¿verdad?, dedicarle el tiempo y todo eso. Vamos a hacer una interrupción, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y usted de ahí para allá viene con todo su Ocoa, con todo su mango. Amigas, amigos, con su anuencia pausamos. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son Manual de Procedimiento Parlamentario, El Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años, un grupo de maestros decidió creer que unidos podíamos construir algo más grande que ellos mismos. Y así nació una institución construida sobre solidaridad, esfuerzo y compromiso social. Hoy, 55 años después, ese sueño sigue transformando vidas. Copnama, 55 años transformando vidas.
Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. En nuestros estudios, Abigail Soto, Ramón García Taveras y nuestro invitado de lujo, el ingeniero Héctor Guzmán. Pues mira, Abigail, seguíamos con el tema de los mangos allá en Baní. Fue un descuido por la falta de prevención con el tema de la mosca, de la fruta, que ya conocida mucho tiempo. Y tú sabes que la mayor parte del mango se exporta hacia Estados Unidos y una parte de Europa. Y sobre todo una variedades muy sensibles, como el famoso Mingol y el Kipes, son muy sensibles, que duran poco para mantenerse. Entonces ahí hubo un descuido. Ahora, eso se va a llevar un tiempo para recuperar eso. Yo veía ahí que el gobierno tenía estimado que para este año 2026 el estimado en el monto de las exportaciones, estamos hablando de cerca de 58 millones de dólares. ¿Qué sucede? Que eso tiene su impacto, porque no solo es la divisa que tú vas a dejar de recibir, sino el problema de empleo. ¿Cuántos miles de productores que de manera indirecta viven gente, familia, y te llega, mira, ahora, ¿qué tú vas a hacer? Porque las matas están ahí y van a seguir produciendo mango. ¿Qué vamos a hacer? Porque el año que viene vamos a tener otra vez una amplia cosecha de mango. ¿Y vamos a seguir sembrando mango o qué vamos a hacer con el mango? O sea, tú has oído mencionar un plan del gobierno, ¿no? Con todo ese problema. Tú dirás, ¿y qué vamos a hacer? Sí. Porque están los productores ahí. Están ahí. ¿Me entiendes? Y las plantas están ahí. Y no hay una plaza para el mercado. Europa es una cosa, pero Estados Unidos otra. No, y ahorita cuando viene a ver Europa también te pone la traba. Restricciones. Que seguro que va a pasar. Que lo va a hacer, ¿me entiendes? Porque a nosotros no tienen un impedimento de las exportaciones de guineo hacia Europa por una plaga también, que es un trick famoso. Entonces, por donde quiera que tú ves, nosotros tenemos muchos problemas en ese tipo de ahora de plaga y ese tipo de cosas. Poco otro descuido. ¿Cuál fue el descuido? Que se cancelaron a los principales técnicos, especialistas en la materia, que te manejan los puertos, te manejan los aeropuertos. Y nosotros tenemos a un Haití ahí que siempre ha sido una amenaza. Entonces, ¿qué pasa? En agricultura se aplicó cuando este gobierno llegó. El que veía en la nómina y lo que veía era en el salario. Para ubicar un sueldo a un activista del partido. Entonces, se olvidaron de que los mejores sueldos que veían ahí son técnicos especializados, que tienen muchos años entrenados por diferentes gobiernos y que nadie lo tocaba. Nadie. De Balaguer, de Guzmán, del PRD, del PLD, todo el que ha gobernado, esos técnicos siempre se respetaban, porque ese tema de la sanidad vegetal y vamos a decir lo que llaman la sanidad animal, es un tema de seguridad nacional. Porque si por ahí entra una plaga y te acabó todos los pollos que hay en el país, ¿usted sabe el impacto que eso tiene en República Dominicana? O como pasó con los cerdos ahora. O sea, eso es seguridad nacional, hermano. Porque ahora con la fiebre porcina nosotros tenemos impedimento de exportar carne de diferentes... O sea, tenemos un problema serio. Mejor estamos nosotros entonces exportando. Trayendo. Entonces, ahí hubo un descuido de parte de las autoridades. Pero solamente por eso... Los técnicos todavía están protestando y tienen huelga de técnicos cancelados. Sí, ahora mismo estaban... Sí, marchando. Sí, estaban marchando. Nosotros lo conocemos todo, mira, porque es que este es un país pequeño. Tú te pones a ver, los médicos se conocen todos, los maestros se conocen todos, los agrónomos somos como una logia. Siempre los agrónomos de los diferentes partidos nos protegíamos. Sí. Miren, el gobierno de Balaguer, que era el gobierno más difícil, te trasladaban pero no te cancelaban, porque eso se respetaba. Y cuando Hipólito Mejía fue secretario de Agricultura, todos los agrónomos que estudiaron en Rusia entraron a trabajar y eso se respetaba porque eran tipos capacitados, preparados y economistas y muchísimos profesionales. Entonces, hemos tenido un fallo y las autoridades no lo quieren admitir. Cancelar todos esos técnicos, miren las consecuencias. Ahora, lo más importante que vamos a hacer, el problema. Lo más importante, y tú no oyes nada. No hay planes. O sea, todo está bien, hambre cero, estamos produciendo mucho, todo está bien, no está bien. El mejor ejemplo de que la cosa no está bien en el sector agropecuario es que aquí se ha roto el récord en las importaciones de alimentos. Cuando un país que produce alimentos lo que debía es sustituir importaciones. Las habichuelas, Abigail, que tú la conoces. Ahora importamos habichuelas que no. Totalmente. Ya prácticamente no produce. Prácticamente. Y ese es un cultivo que el que lo conoce sabe que usted en 85 días, como dicen en el campo, usted está paliando habichuelas. Usted está paliando habichuelas.
Entonces tú dirás, bueno, pero ¿y qué hay que traer? Pero nosotros hemos pasado de un país exportador de café a importador. Sí. ¿Me entiendes cómo es? Tú te pones a ver, nosotros somos un país que ahora mira lo del mango. Ahora vamos a tener que traer mango enlatado. Hasta eso vamos a tener que traer. Conserva. ¿Me entiendes? Hemos tenido que traer hasta pollo, porque una de las importaciones más grandes de pollo se hicieron Pero en hasta limón. todo tú a esos supermercados. Cebolla, que es un tontería. Batata. Pero la azúcar. Ahora mismo estaba aquí, ¿cómo se llama? El agrónomo del PLD. Adriano Sánchez Roa. Batata. Mamá la que el carajo esa batata. Malísima, yo la boté. Por eso no se come aquí. No, eso no sirve. Oye, el ajo, un ajo grandísimo, que dicen el elefante. También. Un ajo cuando el de aquí, oye, el de aquí, además de ser mejor para la salud, es mejor para el tema circulatorio, es mejor el ajo de aquí, porque ese ajo grande, como está hecho como con químicos, como estimulante para hacerlo grande. Con hormonas. Sí, no tiene el efecto que tiene el ajo de aquí. Hasta se lo toman como pastillas. Claro, ¿usted entiende? Entonces, estamos mal, pero uno le dice al gobierno, mire señores, por ejemplo, yo que conozco bien todo lo del sector agropecuario de mucho tiempo, yo digo, nosotros aquí debíamos, el sector agropecuario, debíamos tener un plan del país sin importar gobierno. Un plan a 30 años, sin importar gobierno. Que todos nos pongamos de acuerdo y ese plan lo ejecutemos. Que venga le dé continuidad. Sí, de aquí a 30 años. ¿Cómo se hizo con educación? Porque ¿qué ventaja tiene República Dominicana con relación a otro país? Es que la naturaleza, el Señor Dios nos premió con condiciones naturales que nosotros tenemos, que eso es una ventaja. ¿Por qué aquí la caña de azúcar se da? ¿Por qué se da el cacao? ¿Por qué se da el café mejor? Condiciones naturales, eso no se crea. Eso lo creó la naturaleza, el Señor, hermano. Usted sabe la zona aquí. Y además, el dominicano tiene la ventaja que todos nosotros llevamos en la sangre lo que decía don Juan. El dominicano sabe sembrar y cosechar. Donde quiera que tuve un dominicano, hasta en un edificio que te busca un tarrito y siembra algo, porque lo lleva en la sangre. Eso le llaman el recurso humano, que es fundamental para desarrollar un país. Pero aquí no se tiene visión de país de esas cosas. Yo digo, si aquí invirtieran el 20% de lo que invierten en turismo, lo invirtieran en el sector agropecuario, nosotros fuéramos una potencia del carajo. Pero tú ves que en el turismo, hotel, y tú dices, pero ven acá. Y lo grande es que el turismo da también. Y los dueños del turismo te reportan que tienen pérdida todos los años. Es una cosa increíble. Y dinero. Y solamente la publicidad que y se lo exoneran todo, hasta los huevos que traen de fuera. Oigan bien, todo exonerado. Entonces el turismo tan pujante, y sucede que tú vas a la DGI todos los años y tienen pérdida. Es una cosa increíble. Don Héctor, metiendo la cuchara así, como que no es conmigo, usted que es un conocedor del tema de lo que estamos hablando, de la agropecuaria, la pecuaria, de todo eso, aquí se ha mencionado, inclusive en nuestros estudios, hemos tenido diferentes conocedores y expertos en la materia, y hablamos el tema, lo que es la fiebre porcina. Sí. Aquí se ha dicho que si aquí se agarra una brecha de 3 meses, de 4 meses, se erradican 100% los cerdos que hay en el país. El gobierno dispone de un empujoncito para esos empresarios porcinos. Aquí en 4 meses, 5 meses, se puede estar trabajando nuevamente con una reposición total de lo que es el ganado porcino. Porque preferimos seguir hablando de la fiebre porcina en vez de empantalonarnos y agarrar y tomar las medidas que puedan resolver ese problema. Es que eso es, ya aquí vivimos la experiencia de la erradicación de la fiebre porcina. Lo que pasa es que el gobierno no quiere dedicar cuarto a que si tú le vas a eliminar el cerdo a un porcicultor, tú tienes que compensarlo. Claro. Entonces tú eliminas la población porcina que hay, que ya no queda tanto, ya quedan los grandes que quedan con una población porcina, y alguna gente ya como no están tomando medidas, ya aquí en la fuera de la capital, yo sé de amigos que yo tengo que me dicen acá, ¿tú quieres un cerdito? Pues así que lo tienen por ahí, porque la gente lo tiene por ahí. Ahora, si tú tienes la fuerza de voluntad de erradicar, que es lo necesario, erradicar la población porcina, ya aquí se vivió esa experiencia, se erradica la población porcina, se espera un periodo para que el virus desaparezca, tienen que certificarte que ya no existe el virus. Durante un tiempo tú no crías cerdo, hasta que después se traen
unos cerdos ya especializados, que no tienen, vamos a decir, la fiebre porcina, y tú comienzas a repoblar, y esos cerdos de forma gradual, y se le va llevando a los criadores de cerdos para que vayan de una vez desarrollando eso. Pero es una decisión, es una voluntad de un gobierno. Lo que pasa es que aquí la agropecuaria como que no importa, en este gobierno, si fuera turismo, un hotel, hace rato que lo hubiesen hecho, pero eso no lo quieren hacer, y ya aquí lo sabemos. Ahí está Orlando Sánchez Díaz, que fue el que dirigió ese programa, y es del PRM, y él lo ha dicho y no le hacen caso. Orlando Sánchez Díaz fue el que dirigió ese programa. Totalmente. Y él está ahí, y lo ha dicho, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero él lo hizo. Claro. Y están todos los técnicos que hicieron eso. Entonces, ¿qué es lo que falta? Voluntad. El cerdo, don Héctor, tiene una gran ventaja, que es de rápida reproducción. Claro. Una cerda te pare 12, 15 cerdos. Y en 3 o 4 meses ya están. Ya, exactamente. Y sobre todo que ahora hay una mayor demanda que antes, porque ahora dicen que el cerdo es dietético. Héctor, bueno, no sé si es prudente que pasemos para la política. Sí, claro, ya, está bien. Y se nos ve el tiempo hablando de esa cosa. Hemos hablado mucho de tierra, ¿verdad? Sí. Estamos hablando, oye. Bueno, estamos hablando de lo vital, la alimentación. Claro, y además, fíjate, hemos hablado de sembrar en el campo y de sembrar en la ciudad, que son diferentes las dos cosas. Héctor, usted es un gran armador político, una persona con una vasta experiencia política, vio nacer el PRM. Estuvo mucho tiempo militando en el PRD y está en el PRD. Que hizo los papeles, ¿cómo se llama? El acta de nacimiento, la verdad. Usted firmó esa acta de nacimiento. Ha sido testigo presencial de múltiples alianzas políticas, algunas triunfadoras y otras que se han quedado. Vamos a ver más adelante. ¿En qué está en estos momentos el PRD? Mira, Ramón, nosotros concluimos lo que es la reorganización del partido a nivel de cada distrito, de cada municipio y los organismos del partido a nivel nacional y en el exterior. O sea, nosotros trazamos un plan de que pasaron las elecciones, de organizar la casa primero. Si tú no tienes una dirección en un lugar, tú no tienes partido. Y nosotros agarramos todos los distritos, hay ahora como 5 municipios nuevos, y creamos nuestra estructura para depositar ahora en agosto, que la ley de partido manda que los partidos actualicen su padrón. Entonces vamos nosotros a actualizar el padrón del partido, sobre todo el dirigencial. Y a partir de ahí nosotros entramos en la fase de lo que es el crecimiento y ya ir perfilando candidatos locales. Porque la gente cree que esto está lejos y esto no está lejos. Mire, está a doblar la esquina. Oigan el cronograma. La precampaña inicia el 4 de julio del año que viene. Estamos en julio, ¿verdad? Sí. Estamos a un año. Pero ¿qué sucede? Cuando tú la Junta convoca una precampaña, los partidos van a una precampaña, tú tienes que definir cuáles candidatos van a elección y cuáles no, porque cuáles son los que van en alianza no se pueden elegir. Entonces ya eso te indica a ti que antes de julio tú tienes que definir las alianzas políticas. Entonces nosotros conociendo eso, estamos hablando de meses. Sí, estamos hablando. Entonces nosotros hablando de eso, el PRD tiene muy claro que aquí hay, y Miguel Vargas lo ha dicho de una manera clara, aquí hay una responsabilidad histórica para el liderazgo político de oposición. Este país quiere salir de este gobierno porque entiende que este ha sido un gobierno malo. Ahora, la alternativa para salir del gobierno, la responsabilidad está en la oposición. Y entonces él dice, el liderazgo de la oposición, y es lo que nosotros decimos, tiene una responsabilidad histórica ante el país. ¿De qué? De ponerse de acuerdo. Y eso nosotros no es un sentir de nosotros o un decir de nosotros. Es que nosotros sabemos que abajo el PLD, la Fuerza del Pueblo y otros 4 o 5 partidos más que son minoritarios, y además el PRD, los compañeros están muy claros que solamente tú puedes ganar una elección municipal en alianza política, que es muy difícil que se vaya solo, que vaya una gente a ganar solo. Cuando tú oyes a alguien a decir de que no, que la oposición lo que tiene cada quien que llevar su candidato y que se raque con sus propias uñas, el que dice eso le está haciendo el favor al partido de gobierno, porque el gobierno tiene una estrategia clara y de su parte con toda su razón, jugar a la división de la oposición. Y si tu contrario quiere jugar a la división tuya, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para desmontarle su estrategia? Irte a lo contrario, a la unidad de la oposición. Vamos a estar claro. Entonces, cuando tú ves gente que te dice eso, y que no, que la oposición tiene que ir separada, está jugando a la estrategia del gobierno. Y abajo los compañeros están muy claros en eso. Porque nadie, y te lo dicen así, yo no voy a asumir una candidatura a síndico solo.
Si a mí me apoya la oposición, yo la asumo, porque yo no voy a perder mi tiempo y mi cuarto, que hay que gastar mucho, para enfrentar a un candidato que además de ser síndico, porque la mayoría del gobierno son síndicos, es del partido de gobierno. Son realidad. Tú dices, la forma de yo poder competir es que todos estemos de acuerdo y lo enfrentemos. Don Héctor, excúseme que lo interrumpa, pero el panorama político generacional ha demostrado que en su momento de los errores se aprende. Claro. Ahora, ¿a qué traigo eso a colación? Ya tenemos lo que fue el evento del 24. Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Logramos que una persona con toda la capacidad, el estratega Miguel Vargas, reunió a Danilo y a Leonel en el mismo escenario para la alianza tripartita, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué pasa? Tenemos que reconocer que fue un fracaso porque hubo problemas de estructura, donde arriba iban dos, abajo iban dos diferentes, o sea, hubo un problema organizacional. Podríamos, de cara a que el escenario pinta que nuevamente vamos a tener que levantar los brazos unidos todos, podríamos decir para el 28, con un escenario totalmente diferente, que se aprendió de los errores del pasado. Sin lugar a dudas nosotros aprendimos, mira, y lo mejor de la Alianza Rescate RD fue que nos sirvió de lección. Y ahora tú te pones a ver los números en frío. Y yo pongo el ejemplo de Omar Fernández en la capital, que fue el candidato más popular. Si tú buscas los números de los resultados electorales, si no era con alianza, él no ganaba la senaduría. O sea, lo que te demuestra a ti, que aún un candidato popular para ganar tiene que ser con acuerdo político. Ese es el ejemplo, la lectura. Si tú te vas a San Juan de la Maguana, que el alcalde actual que se llama Lenny, el alcalde que lo postuló el PLD, Lenín de la Rosa, ese muchacho ganó porque lo apoyaron los tres partidos. Y tú te vas a varios alcaldías que se ganaron, y se ganaron hasta por 300 y 500 votos, que lo aportó el PRD. O sea, una alcaldía que se ganó por 500 votos y el PRD te aportó 800 votos. Oye bien, entonces, ¿qué pasa? Esa lección de donde los sitios donde se ganaron y sitios donde se perdieron por falta de la alianza es la que hemos asumido hoy de manera muy clara. Tú buscas los datos de la capital. El PLD a nivel de senador sacó como un 40%. La Fuerza del Pueblo sacó un 20 y pico. El PRD sacó un 3 y pico. El Bloque Institucional sacó un 1 y pico. Si Omar no tiene el apoyo de la oposición ahí, ¿no le ganaba a Guillermo Moreno? Claro que no. No le ganaba un candidato que en ese momento era un candidato malo, Guillermo Moreno. Y mira, no le ganaba, si no es por acuerdo. Entonces, ese aprendizaje nosotros lo tenemos. Y por eso es que le insistimos a los líderes de los partidos de oposición de la responsabilidad histórica que tenemos de propiciarle una esperanza al pueblo. Al pueblo hay que propiciarle, hay que demostrarle, mostrarle una esperanza de cambio, de que decirle, mira, por aquí es el camino. Y esa es la responsabilidad que el liderazgo político, como tú lo dices, experimentado, como Danilo Medina, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y todo lo que estamos en torno a ellos, esa es la responsabilidad histórica que tenemos nosotros, desprendernos de cualquier asunto personal y emocional y hacer eso porque es lo que el país necesita. Señores, ustedes no se han dado cuenta en la situación que está el pueblo dominicano en este momento. Yo estuve viendo una encuesta, dos que yo estuve viendo a final de mayo, y te dice que más del 50% de la población dominicana, para poder enfrentar el alto costo de los alimentos, ¿tú sabes lo que está haciendo? O busca un producto más barato para poderlo comprar. Marca blanca. Oiga bien, busca un producto más barato para más del 50%. ¿O qué hace? Que si consumía un pollo, compra medio pollo. Y otros de la clase media hacia arriba, que para comer, para poder alimentarse, recurre al endeudamiento, es decir, a la tarjeta de crédito o al dinerito que tiene en el banco. Tú estás hablando que una población de cerca de un 62% se está alimentando en función del endeudamiento o cambiando de un producto a otro para buscarlo más barato. Y ni hablar del tema de la inseguridad. Y ni hablar del tema eléctrico y los apagones. Lo que está pasando en este país con la energía, eso no tiene madre. Hoy mismo, anoche en Ocoa, en uno de los barrios de Ocoa, goma y todo prendida. En Azo igual, en Samaná igual, en Santo Domingo Este, por los apagones. Y entonces tú tienes un gabinete eléctrico que dirige el señor César Marrancini,
6 años de fracaso y el gobierno no lo toca ni con el pétalo de una flor. Tú te preguntas, ¿y qué pasa? Y lo grande de ese sector eléctrico que está dirigido ahí por gente vinculada al sector privado, que el PRM es uno de los partidos que tiene un frente eléctrico, pero ninguno están dirigiendo ahí. Y tú dirás, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Uno lo mandaron como cosa fuera del país. Sí, entonces tú te pones a ver, y la ventaja de ahora con la tecnología es que tú puedes, por ejemplo, en las redes sociales donde más expresión hay de la población, y hay lo que le llaman ahora en comunicación la escucha digital. Eso es que en vez de una encuesta física que tú haces en el campo, en las redes sociales te hacen una encuesta para una recopilación de las opiniones que hacen la gente detrás de cada tema. Y esa escucha digital lo que te dice a ti de los problemas de este país, con el problema del costo de la vida, con el problema de la inseguridad, de la salud, de los apagones, es para tú preocuparte. Yo estoy muy preocupado por la situación. Nosotros estamos ahora mismo en una especie de barril sin fondo de la situación que está viviendo la población, que cuando tú le preguntas, el problema principal de este país ahora mismo, de la familia dominicana, le llaman la economía, hermano. Que el dinero no le alcanza para comer, que no le alcanza para comer. Ese es el gran problema grave que tiene la familia dominicana. Don Héctor, con todo el respeto, vamos nuevamente a cumplir con otro compromiso para que después podamos, ¿verdad?, expresarnos en nuestro máxima expresión. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son Manual de Procedimiento Parlamentario, El Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años, un grupo de maestros decidió creer que unidos podíamos construir algo más grande que ellos mismos. Y así nació una institución construida sobre solidaridad, esfuerzo y compromiso social. Hoy, 55 años después, ese sueño sigue transformando vidas. Cognama, 55 años transformando vidas. Y aquí estamos, amigas, amigos, ya en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Señores, Abigail Soto, Ramón García Taveras, seguimos con nuestro invitado. El problema es que ese invitado es muy amplio, conoce demasiado y no hay cosa que enseñe más que la política cuando se ha ejercido tan amplio como y hay una situación que estábamos analizando que de verdad que todo tendrá que, muchos programas tendríamos que hacerlo con la situación, pero hay un tema que ahorita va perimiendo, que es la situación de el PLD y la Fuerza del Pueblo
y Héctor que ha hablado y le interesa mucho la unificación. Sin embargo, yo veo que lo que están tratando es quitarle uno a otro. Y esto no se va a hacer tranquilo, no se va a unificar si van a pelear así. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo soy muy respetuoso del comportamiento de cada partido, de su situación interna. Pero yo creo que en la oposición tenemos que estar claros que el adversario de nosotros es el que está enfrente. Y debemos manejarnos. Quitarnos uno al otro. No, y además la política es voluntaria. Si una gente quiere irse de un sitio a otro, lo que tú no puedes estar sazonando eso. Sino manejarte políticamente, porque yo te voy a decir lo siguiente, a veces hay un dirigente que te dice a ti, mira, yo me quiero ir para el PRD, ¿y qué tú haces? Lo habla con la instancia del otro partido, mira, fulano de tal. ¿Por qué? Porque lo que tú debes tratar es que no se vaya para el partido de gobierno. Entonces tú buscas los mecanismos de entender. Ahora, pero hay que hacerlo. Y lo que hay que entender desde la oposición es que tu adversario es el que está enfrente. Sí, pero ahora lo que estamos pensando es para No, crecer. Lo que estamos pensando es crecer. No, vamos a crecer, no importa lo que pase. Yo diría que no es una política general, que hay gente que ese tipo de temas los sazona más que otros. Porque yo te voy a decir también lo siguiente. Tú tienes que valorar si eso de que está diciendo de juramentación o juramentación, si eso es verdad, se expresa en las elecciones. Tú tienes que evaluar eso. Y se lo está diciendo una gente que ha vivido muchos procesos. Héctor, evalúen eso. Héctor, las últimas encuestas, la de ACE de Media y otras encuestas más, colocan la situación, la credibilidad de los partidos políticos en una situación, si se quiere, un poquito cuesta abajo. Hay una gran cantidad, según las encuestas, el grupo AC de Media, que de la población que no simpatiza con ningún partido, ni son ni no son. Entonces, ¿qué usted entiende que se debe hacer para motivar la participación de esta gente en el sistema de partido político o llevarlo a votar? Mira, porque con esa abstención grande se la pone más cómoda al partido gobernante. Mira, tiene capacidad de mover recursos para comprar voluntades. Mira, lo primero es que uno tiene que entender es cada encuesta, tú tienes que evaluar cada encuesta de manera diferente. Tú me dices, mira, la encuesta que hizo fulano, la que hizo fulano, y yo toda la veo con mi reserva, es lo primero. Segundo, no todo el mundo analiza los datos de la encuesta igual. Hay gente que analiza datos de una encuesta con lo que desean, no con lo que dice la encuesta. Porque hay gente que desea una cosa y dice, esta encuesta dice eso, pero es lo que él desea. No el análisis. Mire, señores, no todo el mundo sabe interpretar lo que dicen las encuestas. No todo el mundo sabe eso. Cuando yo oigo que hablan de que los partidos que están perdiendo fuerza y se van a las elecciones pasadas, yo le digo a los que me están viendo y oyendo que cada elección es una coyuntura diferente. Hasta el asesor de Luis Abinader dijo, a raíz de los resultados de las elecciones del 24, que ellos cometieron un error porque vendieron un triunfalismo tan grande que mucha de su gente no fue a votar. Oigan bien, y él lo dice porque nosotros decíamos que ganábamos con más de un 70%, que íbamos a superar a Danilo Medina. ¿Usted se recuerda? Y es verdad. Entonces, si eso causa ausentismo en un partido que tenga el gobierno que va a ganar, imagínate en el de la oposición que ve que no tiene posibilidad. Es decir, que cuando tú vas a analizar el fenómeno de un proceso electoral de la abstención, tú tienes que tener mucho cuidado, porque no lo puedes coger como parámetro para juzgar lo que viene. Fíjate que en República Dominicana es un país muy diferente a toda América Latina. Es uno de los países más activos políticamente. Es uno de los países donde más participación política hay. Oye bien, pero cada proceso es diferente. Los procesos que son que hay mucha confrontación, que está en peligro la estabilidad, motivan a la gente a ir mucho a votar. Si usted coge la historia de la República Dominicana. Ahora, en República Dominicana ya estamos acostumbrados en los últimos procesos electorales de que aquí unas elecciones son normales, que gane uno o que gane otro, que se alterne, como que sigan. Ustedes no se dan cuenta. Y eso también te va generando a veces una pérdida de interés en ir a votar en unas elecciones. Oye bien, lo que parece negativo a veces parece positivo. Pero ¿qué pasa? Lo que yo quiero decir es que cada proceso es diferente. Este proceso electoral, usted puede estar seguro que va a ser diferente al anterior, inclusive con actores diferentes. Luis Abinader estaba en una reelección, ahora él no está en reelección. Ahora, y tampoco ustedes ven ese liderazgo que teníamos nosotros antes, que era un liderazgo mesiánico, que movía multitudes. Nosotros siempre decimos, los políticos conocidos que manejamos la política 24/7, que
cuando tú tienes un liderazgo fuerte, tú dices, yo darme cuenta si ese señor tiene un liderazgo fuerte, tiene que tener seguidores que estén dispuestos a matarse por él en el parque. ¿Te lo han visto? Sí, sí, es cierto. Aquí hay gente que son de que líderes porque tienen un cargo y lo mencionan ahora que ni se mencionaban y te lo sacan del cargo. No tienen a nadie. Y ustedes no ven cómo ha ido desapareciendo ese liderazgo de gente que están dispuestos a matarse en un parque por esa persona. Sí. Que es lo que mueve multitudes, mueven en las masas a votar. Entonces, los tiempos van cambiando. Pero a pesar de eso, ustedes se ponen a ver, y en honor a la verdad, ustedes se ponen a ver, y en el escenario electoral ahora, una de las figuras que tiene mayor simpatía electoral, sin yo decir si está en primero, segundo o tercero, es un dirigente tradicional, ¿o no? Leonel Fernández. Sí. ¿Es nuevo? Sí. No es nuevo. Lo que se menciona en el PLD son nuevos, no son nuevos. Ustedes no se dan cuenta de eso. ¿Qué quiere decir? Y usted ve, Danilo Medina es un líder de verdad. Danilo Medina. Leonel Fernández es un líder de verdad. Sí. Usted ve en el PRM, ¿quién te cree que es el líder ahí en ese partido? El líder de verdad en ese partido es Hipólito Mejía. Y no está en el gobierno ni el presidente. No firma decreto. Lo de Luis Abinader hay que verlo cuando él salga del poder, a ver si mantiene el liderazgo. Pero si fuera... Oigan bien, ¿eh? Si fuera, por ejemplo, la pregunta pudiera ser que la hiciera Dance, pero por su falta todavía de experiencia, que le falta mucho tiempo, la pudiera hacer, pero yo la voy a coger para él. Dila ahora. Si fuera ahora mismo la situación y esa juventud que ha aparecido de buena a primera y borre a todo el mundo, ¿qué va a pasar con ustedes? No, es que aquí no hay ahora mismo condiciones para elegir nadie que aparezca de improvisado ahora. Okay. No hay condiciones. Explícanos, porque están por ahí, porque vamos a hablar nombres. Nombres, yo no hablo, no, pero no diga nombres. Por eso no hay condiciones porque todavía, mira, donde han surgido figuras extraordinarias, como le llaman de que outsiders, es países donde ha habido crisis con la democracia o crisis con la situación económica. Aquí no hay eso. Aquí el liderazgo político, por eso que yo digo que Dominicana es diferente, aquí el liderazgo político tiene mucha fuerza. ¿Tú te crees que es fácil tú enfrentarte a un PRD, a una Fuerza del Pueblo, a un PLD, a un PRM en la calle, con miles de candidatos en la calle? Abigail, tú y yo tuvimos el PRI. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que estamos hablando ahora. Con una figura como Jacobo Malutta. ¿Tú te recuerdas que cuando nosotros estábamos en el PRI, le decíamos a Jacobo Malutta, toda la movilización que vamos a hacer, hagámosla ahora, porque cuando salgan esos partidos grandes nos van a opacar. Ahí mismo, si era. Porque son liderazgos muy fuertes. Sí. Y hablábamos de una figura como Jacobo Malutta, que venía de una elección de sacar 800,000 votos. Sí. Don Héctor. Entonces la política es muy práctica. Tú te pones a ver ahora mismo, y Leonel Fernández es una realidad. Danilo Medina es una realidad. Hipólito Mejía es una realidad. Luis Abinader es una realidad. O sea, son figuras políticas en las que se sostiene el sistema, que no es que va a improvisar una figura que apareció en Outsider. Hay algo que usted mencionó con el tema de la abstención. Sí. Se hizo muy popular un corte de Carolina que ella dijo en las elecciones del 24, mi esposo me dijo que cuando las cosas van bien hay mucha gente que no se preocupa en salir a votar. Eso es verdad. Yo nunca compré esa teoría porque yo entendía, ve a votar y asegúrate que las cosas sigan bien. No. Ahora, ¿qué vende la oposición para el 28 para que el que no fue vaya ahora? Pero fíjate, Abigail sabe y Ramón, que está en política, que nosotros lo que más le decimos a los compañeros cuando estamos hablando de estrategia de campaña es no creen triunfalismo, no lleven el triunfalismo, porque eso es lo primero que tú le dices al que te dice, oye, bajen ese triunfalismo. Entonces hay gente que dice, mira, este tiene un triunfalismo del carajo. Yo viví una experiencia una vez de triunfalismo que no quiero ni recordarla, ¿me entiendes? De una gente que está. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo te decía ahorita es lo que nosotros como oposición tenemos que vender o que llevarle a la población, es crearle una esperanza a la población de cambio real. O sea, si tú no creas una esperanza que motive, la gente no se motiva ya a votar. Fíjate que quienes están gobernando hoy crearon una esperanza de un cambio que ellos ni sabían en qué consistía el cambio. Totalmente. Todavía no saben. Ellos no saben ni en qué consistía el cambio. Es más, ellos llegaron al gobierno y no pensaban que iban a llegar. Ellos no saben ni siquiera cambiar, porque hay funcionarios que ya debieron. Tú hablaste del sector eléctrico. Sí, claro. Y hay gente que debieran estar votados hace tiempo. Te hablaron de un cambio que no saben un cambio. Que ni siquiera la mayoría de las cosas que prometieron no la han aplicado.
Pero la gente lo compró. Sí, la compraron. ¿Sabes que la palabra cambio se usa en muchos países en momentos determinados? Cambio. En el 1978, nosotros cuando el PRD era el cambio. Fue un cambio. Y fue unas elecciones. Fue un gran cambio. Y ahí hubo un cambio de verdad, porque ahí se estaba luchando, era por la libertad democrática, el regreso de los exiliados y de los presos políticos. Ni siquiera por el hambre, no, sino ni siquiera por eso. Era por eso. Y eso se logró. Pero esta gente que prometieron de todo, y ha sido todo lo contrario. Por eso es la gran frustración que hay, que mucha gente dice, me engañaron, me dijeron una cosa. Sí. Y sobre todo una cosa que se llamaba Marcha Verde, que eso era lo más puro que había. Han nombrado todo. Esa gente han hecho arrepentir. Eso eran los impolutos. Ha dejado un minuto para guardarlo tú al final. Esa gente han hecho arrepentir más gente que Jesucristo cuando vino a la tierra. Sí. Porque todos han desaparecido del mapa. Y yo me recuerdo cuando andaban en las grandes marchas con unos cartelones con Danilo Medina, Leonel Fernando, Hipólito Mejía, en una reja, que eran con el tema Odebrecht, y que ladrones. Y ahora no quieren que digan ladrones, ¿entiendes? Y esa gente andaban. Entonces, ellos crearon esa expectativa. Lamentablemente, engañaron a la población. Nosotros como oposición tenemos que crearle una esperanza al pueblo dominicano, de cambio real. Y tenemos una ventaja, que en la oposición tú puedes estar seguro que están las personas que han demostrado tener la mayor capacidad en la administración del Estado Dominicano. En la oposición. Distinguido señor Héctor, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en nuestro espacio. Amigas, amigos, tenemos aquí la oportunidad hoy de llevarle a ustedes al ingeniero Héctor Guzmán, hablando de todo como en botica, y con los datos que hemos dado hoy, las informaciones, les vamos a decir a todos los partidos que se amarren los pantalones y que el que tenga la lágrima honda empiece a llorar temprano, porque es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, en cada operación que mueve la República Dominicana, la comunicación no puede fallar. Por eso existe Prestol Comunicaciones. Tecnología Motorola Solutions, cobertura, claridad y confianza. Contamos con ingenieros y técnicos especializados en radiocomunicación, instalación